que anunciaba ayer el gobierno vasco. Bueno, anunciaba que adquiere un 1,24% de las acciones de la compañía guipuzcoana de ferrocarriles CAF, ha entrado en el capital de la empresa, y anuncian desde el ACUA que esta es solo la primera actuación relevante en este sentido, porque dicen que esta estrategia tendrá continuidad para dar un empujón a la industria vasca. Yo creo que esta cuestión ha estado encima de la mesa desde hace muchos años. Es decir, aquí ha habido empresas o han existido, porque digo, y hablo en pasado, porque por desgracia algunas ya no existen y otras atraviesan momentos difíciles, pero como digo, han existido empresas que podían haber tenido un mejor desarrollo en el caso de que el gobierno vasco hubiera decidido hacer de la política industrial una herramienta más activa, es decir, de intervención del poder público también en la regulación de la economía en este caso. Y no se ha hecho. Es decir, en muchas ocasiones yo he oído a la consejera Tapia, incluso a preguntas que yo he podido hacerle y otros compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu y de otras formaciones políticas lo han podido hacer, o sea, ha hecho virtud de la no injerencia del poder público en la economía. Y ahí resulta un poco llamativo. En cualquier caso, me parece que es una buena decisión que un poder público decida intervenir en aspectos tan importantes como la política industrial, pero, para ser sincero, yo no sé si en este caso obedece más a la necesidad de Kutxabank de cumplir con las normativas europeas que lo obligaban a desprenderse de esos títulos o de esas acciones, y que por tanto ahí lo que el gobierno vasco ha hecho ha sido coger estas acciones para que no quedaran libres en el mercado, devolviendo o recomponiendo el pequeño desaguisado que pudiera hacer en este caso la salida de Kutxabank. Yo creo que obedece más a eso. En cualquier caso, si en el futuro hay inversiones, ya me gustaría que se acordara de ACB, que se acordara de los astilleros de Sestao y que se acordara de otras muchas empresas, y también que se acordara de aquellas empresas que demandaron una intervención pública más activa por parte del gobierno vasco y que no lo encontraron, porque yo creo que, no voy a decir que llega tarde, porque industria hay que mantener la que queda, pero que podía haberse hecho mucho antes, salvo que en este caso, como digo, se haga por la necesidad de Kutxabank de manera preferente y no tanto por una lectura de intervención en la política industrial de manera más activa y decidida que la de acompañar y la de facilitar, que eran los dos verbos más empleados por la consejera cada vez que le interpelábamos con esta cuestión. Que yo sepa que un poder público, en este caso el gobierno vasco, invierta en una empresa que va a salir en bolsa, es algo que a nosotros se nos ha dicho repetidamente que era algo que no se podía hacer porque Europa lo impedía. Es decir, yo lo he oído en más de una ocasión cuando le hemos pedido por acción y por omisión que interviniera con inyección de dinero público en determinadas empresas. He señalado ACB y Astilleros porque son dos empresas en las que me consta casi se le pidió, pero sé que ha habido muchas más. Y además hablo de dos empresas. ACB, para quien no lo tenga en mente, es la antigua Altos Hornos, y los astilleros pues son los astilleros que han tenido diferentes nombres, pero que todo el mundo conoce como los astilleros de Sestao. En ambos casos se le ha pedido esto mismo y se nos decía que no era posible y que además no era deseable. Que ahora sea posible y que además ahora, no sé si deseable o no, pero sea desde luego una opción que se contemple para futuro, a mí me parece bien. Lo que no entiendo cuál es el cambio de actitud o qué es lo que motiva el cambio de actitud. Y he puesto encima de la mesa que a mí me suena, o me temo, más que me suene, me temo, que esto obedezca más a la necesidad de recomponer el peso que tenía Kutxabank dentro de CAF que a otra lógica de cambio de paradigma o de cambio de política industrial en términos de una mayor intervención. Ojalá me equivoque, yo no tengo ningún empacho en que si esto no es así y dentro de un mes o 2 meses vemos que se inyecta dinero público en la industria vasca sin tener que sustituir el papel que en este momento jugaba Kutxabank, pues lo diré y no me dolerán prendas en reconocer que no era solo por el tema de Kutxabank, pero también hay otro elemento que habría que poner en todo caso en valor, y es hasta qué punto un modelo económico y unas instituciones, en este caso las europeas, que te obligan a no poder preservar y a no poder destinar dinero público para mantener el tejido industrial de tu país, que es fundamental para la propia viabilidad de tu propio país, son leyes justas. Yo creo que eso está encima de la mesa porque hemos perdido, en términos de soberanía, hemos perdido capacidad si a Kutxabank, por ejemplo, no le dejan tener participaciones directas en empresas, en este caso como la CAF. Y yo creo que hemos perdido la posibilidad de que una herramienta pública, o de que pudiera haber sido una herramienta pública, porque evidentemente no lo es, en este caso de banca pública, pudiera servir como instrumento para el poder público, para poder, como digo, mantener en términos de viabilidad la industria, en este caso la industria vasca, que es fundamental, como cualquier industria, para sostener un proyecto de país. A mí me sigue sin quedar claro, nos comentan también, si Kutxabank es banca pública o privada. ¿Alguien que me esclarezca esto? Es banca privada. A día de hoy es banca privada porque se hizo un proceso de privatización de la entidad que dio lugar a que tenga que sujetarse a los parámetros de banca privada. Esa es la triste realidad. Y digo la triste realidad porque quienes nos oponíamos a esa solución, que es cierto, que se nos pintó como la única posible, pues tenemos que lamentar eso. Pero yo creo que a lo largo del tiempo esta consejera y su departamento,
por no personalizarlo en ella, vaya, el Departamento de Industria se ha caracterizado por defender el laissez-faire, es decir, por defender la teoría de la mano invisible de Adam Smith, es decir, el mercado se autorregula, el poder central, o en este caso el gobierno vasco, no tiene ni debe hacer más que ayudar y facilitar a que empresarios por un lado y trabajadores en otro, en el caso de empresas que no vayan bien, se pongan de acuerdo, pero sin injerencia o intervención alguna. Ahora hay un cambio. Se dice que este cambio, pues bueno, se hace porque Europa lo permite y porque además la cantidad no es muy grande para el gobierno, pero sí parece muy grande para un pequeño banco. Hombre, yo creo que Cuchabank tiene más de 15 millones de euros para invertir donde desee. Porque estamos hablando de esa cantidad, si no me equivoco, de 15 millones de euros aproximadamente. Sí, eso es. No estamos hablando de nada que pueda quebrar las reservas o la capacidad de inversión de Cuchabank, ni mucho menos. Yo creo que podría multiplicar por bastante esa cifra Cuchabank en el caso de que pudiera seguir haciéndolo, pero como es banca privada no puede seguir haciéndolo. Y hay otro elemento, es decir, yo creo que hay que, como se señalaba, hay que esperar unos días para ver cuál es la línea de intervención, por qué aquí sí y en otros casos no, y cuál va a ser la dinámica que se va a seguir a partir de adelante. Porque hay un precedente muy evidente. Aquí se habla de empresas que van mal y que ahí no hay que invertir dinero porque sería malgastarlo. Bueno, cuidado, es decir, Astilleros va mal si no se invierte dinero porque entonces no hay armadores que decidan hacer allí sus barcos. Si se invierte, a lo mejor sí hay armadores que deciden hacerlo, porque ese caso ha existido, ¿eh? Pero hay otro caso más evidente, que es el de Euskaltel. Es decir, Euskaltel era una empresa que nadie dice que iba mal y que se ha descapitalizado de lo público para pasar a ser enteramente privada. Yo defiendo la necesidad de una banca pública potente y sé que hay otra gente que dice que no es necesario. Yo defiendo la intervención del poder público en la economía y defiendo, pero bueno, ya sé que esto me hará muy vetusto a los oídos de alguna gente, pero es que defiendo que el poder público tenga que estar presente en la actividad económica y en los sectores estratégicos, y hay otra gente que dice pues que no,